Esto es frutas, como los berries, o sea, los berries se llaman fresas, frambuesas, arándanos, moras, etc. Aquí podemos ver pues que básicamente uvas, que dentro de toda esa calificación, fíjate que está en menos, o sea, apenas llega al 2, o sea, es impresionante. Estamos hablando aquí que representa aproximadamente el 20% pues, de todo el consumo, unas penitas de uvas, porque claro, y ahora cada vez esto va a disminuir, en Venezuela va a disminuir como una sola raya, ¿no? Y fresas. Después tenemos, por supuesto, aquí, este es el número de porciones que tenemos, esto es la parte de vegetales de hoja. En el anterior había vergüenza, ahorita ¿qué hay? Desaparición. O sea, eso se llama alimentación fantasma. Y en esta alimentación fantasma, pues lo que hay es lechuga. Básicamente somos comedores de lechuga, algo de espinaca y hasta ahí llegamos, ahí no hay más nada. Entonces, después que vemos nosotros eso, lo único que podemos concretar es decir que lo que comemos no es suficiente, y porque no es suficiente tenemos que suplementarnos. Entonces, les doy todo esto para que vean que primero que todo, solamente 2 de cada 10 personas a nivel mundial comen entre 5 y 9 raciones de vegetales y frutas. Yo que hago esa pregunta dentro del cuestionario de mi consulta, no llega a 7 o 8 personas, yo diría que 9 de cada 10 comen 1 o 2 porciones entre vegetales y frutas a diario, 1 de cada 9, 1 de cada 10, y eso es casi que regalándole el beneficio. Pero pudiéramos hacer que menos del 10% del venezolano come las tan mencionadas 5, mucho menos 9 raciones de frutas y vegetales al día, y por eso es que es tan importante la suplementación, porque comer un vegetal diario, que es lechuga, que sabe sabroso, pero que tiene, lo único que sirve es porque sabe sabroso, pero no tiene no aporta nutrientes. La lechuga americana y la lechuga criolla no aportan nutrientes. La lechuga rizada de los portugueses es una lechuga que aporta mucho más, pero la come muchísimo menos población. Y bueno, obviamente fibra, porque como su contenido es celulosa, nuestro intestino no tiene celulasa, que es la que se encarga de ser el Pac-Man, o es decir, de comerse la lechuga, pues casi que la bota uno como se la come. Entonces, pues eso es una de las cosas que ocurre, que no tenemos mayor cosa. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué vegetales como? Bueno, como acelgas, como berro, como espinaca, ok, ¿con qué frecuencia? Bueno, 2 veces al mes. Ajá, 2 veces al mes, muy bien, chévere. ¿Y fruta? Bueno, como cambur. ¿Y qué más? Cambur. ¿Y qué más? Bueno, cambur. Entonces digo, bueno, muy bien, eso es lo que come con más frecuencia. Con menos frecuencia, lechosa, las otras frutas, bueno, en jugo. Ok, chévere, vamos a seguir adelante, le digo yo. Y eso es lo que hacemos, ok. Fíjense que a veces podemos pensar que Venezuela es la que está haciendo esto y que no estamos, bueno, porque no somos primer mundo, somos segundo, somos tercero, qué sé yo, como lo quieras calificar. Pero en realidad no es así, en realidad es un problema que afecta a la población mundial en general, y por eso es que tenemos tantas enfermedades ahora. Y uno de los motivos por los cuales, ¿cómo vamos a suplementarnos? Podemos suplementarnos con cosas sintéticas, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina C sintética es un derivado del petróleo. Eso es lo que es el ácido ascórbico. ¿Y por qué se usa tanto? Bueno, porque es barato. En el caso, por ejemplo, de otros productos sintéticos, pues tenemos el calcio, que muchas veces les cae mal a la gente en el estómago, el hierro, que les cae mal a los estríes, y por ahí podemos seguir una serie de cosas. O podemos utilizar suplementos de origen natural. Los suplementos de origen natural provienen de frutas y de plantas que están cultivadas, y de minerales que vienen de mantos minerales. Ahora, además de que es mineral, puede ser orgánico, es decir, donde no hay ningún tipo de fertilizante ni nada que los contamine, o puede ser inorgánico, que eso lo vamos a ver un momentico más adelante. Pero esa es la suplementación. Y cuando Karl Renborg, que es el que funda Nutrilite, se va en 1915 a China, cuando ni soñaba fundar Nutrilite, ahí no habían inventado ni las vitaminas, o sea, existían en la naturaleza, pero nadie sabía que existían. Él se encontró con
una cantidad de cosas. Esto está tomado de un libro que se llama La historia de Nutrilite, que es un libro gordo que está lleno de fotos espectaculares. Este es cuando llega a China en 1916. Así era China, hace 100 años. ¿Quién ha ido para el centro? ¿Quién ha visto fritangas? ¿Se parecen? ¿Quién ha salido del béisbol y ha habido, ve todos los asados, las costillitas y las cosas que hay? ¿Verdad que sí se parecen? Bueno, resulta que hace 100 años era igual en China, porque eso es lo que se comía, y los resultados que eso daba es que había una profunda desnutrición del cuerpo o malnutrición. Esta es una pareja joven de menos de 30 años, ¿lo parece? Para nada. Y a él eso lo preocupó, porque además eso es lo que él veía en la ciudad, pero no lo veía a nivel rural. Y comenzó a buscar cómo podía ayudarlos. En ese interín él se regresa para Estados Unidos, porque él se fue a trabajar en China con la Standard Oil, que era una compañía petrolera, y aprendió muchísimas cosas de cómo destilar el petróleo para producir una serie de derivados localmente. Esa era una de sus cosas. Él tenía un año de química antes de irse y tenía la posibilidad y la bendición de leer un libro al día, cosa que le venía porque él había sido una persona muy difícil de encontrar trabajo. Pasó como 8 o 9 trabajos antes que le dieran trabajo en la Standard Oil. Uno de los trabajos que tuvo fue siendo corrector de pruebas en el diario, y en los diarios había que leer de abajo para arriba y de derecha a izquierda, así como los árabes al revés, para encontrar errores de ortografía y errores de sintaxis, o sea, cosas que, como por ejemplo, decir las naranjas son amarillas, las amarillas son naranjas, entonces eso está mal redactado, y eso es lo que tenía que encontrar. Eso le enseñó a leer un libro por día. Y entre su formación de químico, lo que hizo para los petroleras y la parte de leer un libro al día y ser un curioso insaciable, se encontró que él podía ser, aprendió tantas cosas que se convirtió en una persona muy especial. Y una de las cosas que tenía, como era muy curioso, era que se dio cuenta que el que comía a nivel urbano tenía una gran desnutrición en comparación con los otros, y eso lo llevó a pensar cómo podía, por ejemplo, darles algunas cosas que se sabía que estaban dentro de la leche, como la vitamina A y la D, aunque no se sabían que eran las vitaminas A y D, porque estamos hablando del año 1917, 18. Todavía no se habían descubierto las vitaminas como tal. Y eso estaban presentes en la grasa de la leche. Y los chinos no toman leche. Y perdían los dientes y tenían raquitismo y tenían escorbuto y tenían una serie de cosas. Y él dijo, bueno, yo me voy a ir como negocio propio, no voy a ser más empleado de la petrolera, y voy a entonces a conseguir que la Carnation, que tenía las vacas más sanas y que daban mayor cantidad de leche en los Estados Unidos, fuera la que productora de leche. Yo les iba a llevar la leche completa, evaporada en lata, para que no se dañara a los chinos. Estamos hablando de hace 90 años, 90 y pico de años. Y él se la llevó. Y la razón por qué estas vacas estaban como estaban era porque comían alfalfa, que la alfalfa no es la matica que nosotros nos comemos nada más, sino que es un arbusto como de este tamaño, que tenía la posibilidad de dar mucha leche porque las vacas eran más sanas y producían más. Y esta es una foto, porque si él hubiera puesto la lata en su niño precioso catire, te garantizo que los chinos ni lo hubieran, no, era un demonio extranjero. Así lo vieron como, bueno, hay posibilidad de que los chinos tengan eso. Lo cierto es que él fracasa en esa empresa también, porque no logra, los chinos no quieren leche, y entonces empezó a irse para un laboratorio, y en ese laboratorio empezó a hacer cosas como, empezó a hacer cultivos de acelgas, de espinacas, de berros, etc. Y sacó el primer concentrado. Con el primer concentrado llenó las cápsulas y empezó a venderlas. Esto forma parte históricamente de lo que es el laboratorio, y eso se convirtió en una, ya les voy a hablar en un poquito más, se pusieron de moda. Una de las grandes ventajas de Nutrilite, que son los suplementos de los cuales estamos hablando, es que son naturales, vienen obviamente pues de plantaciones verdes, son de origen orgánico. Esta es una mariquita que es la que se come los insectos, ella es carnívora, no se come las matas, y junto con otras cosas hace que las tierras sean orgánicas, porque no hay fertilizantes ni insecticidas químicos. Es producto fresco. En la primera hora en la cual son cosechados ya se empieza a deshidratar para que no pierdan, son sellados y no pierdan su frescura. Tiene todas estas certificaciones
a nivel mundial y a nivel asiático, ¿verdad? Y para resumirlo, él siempre decía que Nutrilite era lo mejor de la ciencia de la naturaleza y de la gente, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las fotografías de esto en México. Hay el cultivo de la cereza acerola, que él descubrió que era un producto sumamente importante. Aquí está la foto. Aquí se cultivan hierbas. Esta es la forma en la cual ellos procesan diariamente millones de tabletas, y hay más de 450 puntos de control de calidad. Para que se vea, en China hay unas plantas que son sumamente grandes. Esto es una tolva donde se pone y después se pesa de acuerdo al país, a los requerimientos del país, se pone lo que está dentro del producto. Ahí está justamente este polvo ya procesado para echarlo aquí. Parte de lo que son las instalaciones, de todas las partes de investigaciones que hacen que puedan recibir todas estas certificaciones de garantías, incluidas la certificación kosher y la certificación halal, porque son alimentos, y exceptuando por ejemplo en el caso de la leche, que no va a recibir la certificación halal, o en el caso del producto de alguna otra circunstancia que haya salido de derivados que no están aprobados por los judíos, no van a tener kosher, pero en general más del 90% tiene este tipo de certificaciones. Los beneficios, él siempre decía que lo que era bueno para las plantas era bueno para el ser humano y podía ayudarlo a tener salud. Y eso hizo que en sus charlas que comenzaron en 1934, pues justamente hablara de lo que eran los beneficios para la salud y para la belleza y la felicidad, porque cuando estás malnutrido te deprimes, o sea, faltan los nutrientes en el coco que hace que te sientas bien. Entonces él decía que esto era muy importante, y la gente con la cual se apoyó, porque él era un científico con los cuales se comenzó a hablar de esto, que eran Meitinger y Castleberry, que eran una pareja que sabía mucho de la parte de negocios, empezaron a hacer una promoción de estos productos. Comenzó algo que si se quedan después de las 7 van a entender cómo se hace esto, el negocio como tal, y le enseñaron que a través de promocionar sus productos, una de las cosas que ellos tenían un folletico que decía cómo burlar a la muerte. Una de las cosas importantes que quiero que ustedes sepan antes de que se vayan aquí, tanto invitados como empresarios, es que los productos de Nutrilite te van a dar lo que las frutas y los vegetales hoy en día de cultivo regular no contienen. Pero es muy importante entender que su virtud estriba en que le dan municiones al cuerpo para defender, pero ellos per se no son para tratar enfermedades. Y eso es importante, porque a veces le dicen, bueno, pero si yo utilizo tal y tal cosa, dejo de tomar mis medicinas. No. Tú, cuando vas a dejar de tomar medicinas, lo va a decidir tu médico, y lo va a decidir cuando tú estés realmente bien. Y eso es bien importante, que sea el mensaje que nosotros los empresarios y que el público en general que está aquí se pueda llevar en el día de hoy. Esto sí es muy importante, es cómo ponerse bien y mantenerse bien. Entonces fíjate, una de las importancias de que sea orgánico, y esto lo había dejado para esta parte de la presentación, es que hay una pérdida de minerales por los suelos. Cuando tú utilizas una y otra vez el mismo suelo para cultivar maíz, o una y otra vez para cultivar caña, una y otra vez para cultivar lo que sea, resulta que terminas teniendo un suelo empobrecido. Si además utilizas los fertilizantes químicos, que es el NPK, que es nitrógeno, potasio y fósforo, le estás dando solamente 3 minerales a la tierra, y eso ha producido un empobrecimiento progresivo, y este es el porcentaje de empobrecimiento, es decir, cuanto más larga es la barra, es que más pobre es el suelo. Y vamos a ver que América del Sur tiene una pérdida de prácticamente el 80% de los minerales dentro de sus suelos, y esto es un artículo que salió en Scientific American en la cual está basado eso. Un suelo convencional tiene 3 nutrientes, 3 minerales. Un suelo orgánico tiene 50. Dime tú, ¿de dónde van a salir los otros 47? De ninguna parte. De ninguna parte del suelo regular. Por eso es que es tan importante que el suplemento que tú consumas sea natural, para que no sea un producto químico y además sea orgánico. Ok. Esto es un producto que se llama Daily. En el Daily hay todos estos concentrados vegetales, hay acerola,
zanahoria, berros, alfalfa, perejil y espinaca. Y, por ejemplo, para decirte una sola cosa, 13 kilos de alfalfa, que es la mitad de esta sala, producen 1 kilo de alfalfa concentrada para hacer las tabletas. La mitad de esta sala, no me equivoqué, 13 kilos de alfalfa aproximadamente llenarían la mitad de esta sala. Antioxidantes. La vitamina C sintética derivada del petróleo tiene uno solo, la cereza acerola tiene más de 40. Y fíjate tú, un vaso de jugo de acerola equivale a la vitamina C presente en 8 litros de jugo de naranja y 27 kilos de repollo. Fíjate lo que tienes concentrado de cereza acerola en uno de los productos que tú estás consumiendo. Este es un video en el cual podemos ver, esto es un ADN, el ADN tiene una tapita que se llama telómero, y cuando no tiene las vitaminas y minerales correctas, eso se va perdiendo, y cuando se pierde la tapita, los cables se espelucan, y cuando se espelucan, se producen cambios en la célula y eso posteriormente va a producir cáncer. Si nosotros le damos las vitaminas correctas, el cuerpo va a hacer esto. Diferente, ¿verdad? Quiero decirte lo siguiente, la nutrición celular es prevención, básicamente. Es un apoyo para que nosotros estemos bien, ¿verdad? Pero además también es un apoyo para dejar de estar enfermos. Y por último, quiero decirte algo que decía nuestro fundador de Amway, y es que tomar suplementos debe convertirse en un hábito de vida. Y les voy a terminar esto dándole 3 ejemplos de cómo fortalecer tus defensas, 2 ejemplos de cómo fortalecer las defensas y un solo ejemplo de cómo perder peso. La utilización de Daily más acerola fortalece tus defensas, o sea, le da a tu cuerpo balas para que te defiendas. Ahorita hay dengue y hay chikungunya.